A los ojos del público, Thalía parece haberlo tenido todo. Fama, fortuna, una mansión imponente en Nueva York, una familia estable y una imagen de elegancia que el tiempo no ha desgastado. Pero lo más impactante no es el lujo que hoy la rodea, sino la distancia enorme entre esa vida refinada y la niña que tuvo que aprender a resistir el dolor demasiado pronto. Ahí está el verdadero centro de su historia. No en los vestidos, no en las cámaras, no en los millones. Está en la fuerza con la que convirtió una infancia marcada por la pérdida en una carrera que terminó por conquistar América Latina y mucho más allá. Antes de convertirse en un símbolo del espectáculo latino, Thalía ya había conocido el golpe más duro que puede romper a una niña. Nació el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México, en un hogar donde convivían la sensibilidad artística, la disciplina y una mirada exigente sobre la vida. Su nombre real es Ariadna Thalía Sodi Miranda. Desde muy pequeña estuvo rodeada de estímulos creativos, pero también de una estructura familiar intensa, donde la figura de su madre, Yolanda Miranda Mangue, sería determinante no solo en lo emocional, sino también en la construcción de su carrera. La herida llegó demasiado temprano. Cuando Thalía era apenas una niña, murió su padre Ernesto Sodi Pallares. Aquella pérdida no fue una escena pasajera, fue un quiebre profundo. El impacto fue tan fuerte que ella misma ha contado que dejó de hablar durante un tiempo. Ese silencio no fue una pausa menor. Fue la prueba temprana de que su historia no iba a ser la de una estrella fabricada entre privilegios vacíos, sino la de una mujer que aprendió a transformarse desde el dolor. Mientras otros niños apenas descubrían el juego, ella ya estaba enfrentando una ausencia que cambió para siempre su forma de mirar el mundo. Sin embargo, en lugar de hundirse, encontró una salida en la disciplina. Estudió piano, tomó clases de ballet y se fue acercando al escenario como quien encuentra un refugio. Muy pronto entendió que el arte no era solo una vocación, también era una manera de mantenerse en pie. Su infancia estuvo lejos de ser ordinaria. Había preparación, esfuerzo y una exigencia constante que más tarde se convertiría en una de sus mayores ventajas. No surgió por accidente. Se formó antes de que la fama llegara. Su entrada al entretenimiento ocurrió cuando todavía era muy joven. Participó en proyectos infantiles y se integró a la agrupación Din Din, una etapa que le permitió entender desde dentro cómo funcionaba el ritmo de la industria. Más tarde, llegó Timbiriche, el grupo que la empujó a un nivel de exposición mucho mayor. Allí no solo ganó visibilidad, también comenzó a desarrollar esa mezcla de presencia, seguridad y magnetismo que con el tiempo la volvería inconfundible. Mientras muchos la veían como una adolescente carismática, ella ya estaba acumulando horas de escenario, presión mediática y experiencia real. Pero Thalía no se conformó con ser parte de un fenómeno juvenil. Esa es una de las claves de su ascenso. Supo detectar el momento exacto para salir, prepararse y volver con una identidad propia. No quería ser solo una integrante recordada de un grupo famoso. Quería convertirse en una figura con voz, estilo y destino propios. Esa ambición no fue improvisada. Venía de años de esfuerzo silencioso, de una madre que entendía el negocio y de una joven que había aprendido demasiado, pronto que nada permanece si no se lucha por ello. Cuando comenzó su etapa como solista, ya no era solo una promesa. Era una artista decidida a ocupar el centro. Su imagen, su sonido y su capacidad para conectar con el público empezaron a crecer con una fuerza difícil de ignorar. Lo que vino después fue el inicio de una expansión que transformó a una estrella mexicana en un nombre internacional. Pero antes de entrar en ese ascenso imparable, hay que detenerse en algo esencial. La Thalía del lujo y la mansión no nació en la cima. Se construyó paso a paso, pérdida tras pérdida, disciplina tras disciplina,
hasta convertir su propia historia en una marca imposible de borrar. El verdadero giro de la historia de Thalía no ocurrió cuando ya era famosa, sino cuando decidió dejar de ser una promesa para convertirse en una potencia. Ese fue el momento en que dejó atrás la comodidad relativa de un grupo exitoso y apostó por una identidad propia más arriesgada, más personal y mucho más ambiciosa. Ahí empezó la Thalía que el continente entero terminaría reconociendo con solo escuchar su nombre. Salir de Timbiriche no era una jugada menor. El grupo ya tenía peso, visibilidad y una base de público enorme. Quedarse ahí habría sido lo fácil. Pero Thalía entendió algo que separa a las figuras pasajeras de las leyendas duraderas. Si quería ocupar un lugar propio en la cultura popular, tenía que romper con la imagen colectiva y construir una voz que no dependiera de nadie más. Por eso se preparó, estudió, afinó su visión artística y volvió con una decisión mucho más firme que antes. Cuando lanzó sus primeros discos como solista, no estaba improvisando una nueva etapa. Estaba ejecutando un plan. Su imagen era más definida, su presencia más segura y su ambición más visible. Cada aparición mostraba a una artista que no quería solo cantar éxitos, quería convertirse en un fenómeno. Y lo logró, porque entendió muy pronto cómo mezclar carisma, melodía, identidad visual y conexión emocional con el público. Entonces llegaron los años 90 y con ellos la verdadera explosión. Thalía no solo encontró canciones que funcionaban, encontró una personalidad artística capaz de cruzar fronteras. Su música empezó a sonar con fuerza. En distintos mercados, su estilo se volvió reconocible y su nombre dejó de pertenecer únicamente a México. Empezó a instalarse en la conversación continental como una presencia inevitable, una de esas figuras que aparecen en la radio, en la televisión, en las portadas y en la memoria sentimental de millones de personas al mismo tiempo. Pero hubo otro factor decisivo en esa expansión: la televisión. Mientras otras cantantes luchaban por dominar un solo terreno, Thalía estaba conquistando dos. Su presencia en las telenovelas la convirtió en un rostro imposible de ignorar. No era solo una cantante popular, era también la protagonista que entraba cada noche en los hogares y quedaba asociada a historias intensas, emociones grandes y personajes que el público no olvidaba fácilmente. Esa combinación multiplicó su impacto. Ya no era una artista de nicho ni una estrella juvenil en crecimiento. Era un fenómeno masivo. Ahí estuvo una de sus mayores ventajas. Supo usar cada plataforma para fortalecer la otra. La música alimentaba la fama televisiva. La televisión empujaba la música. Su imagen pública se volvió más poderosa porque no dependía de una sola industria. Dependía de una capacidad rara, la de convertirse en símbolo. Para millones de personas, Thalía no era simplemente una cantante ni simplemente una actriz. Era el rostro de una época. Glamour, energía, romanticismo, melodrama, sensualidad y fuerza. Todo eso cabía en una sola figura. Con discos cada vez más exitosos y canciones que ganaban terreno fuera de México, su carrera empezó a escalar a otro nivel. En Éxtasis, Amor a la Mexicana y más tarde, Arrasando, no solo confirmaron su popularidad, demostraron que lo suyo no era una racha pasajera. Era una maquinaria de crecimiento sostenido. Cada lanzamiento ampliaba su alcance. Cada escenario la hacía ver más segura. Cada aparición reforzaba la sensación de que Thalía ya no competía con otras artistas del momento, sino que estaba construyendo una categoría propia. Y aquí aparece un detalle clave que explica por qué su figura resistió el paso del tiempo. Thalía entendió el valor de la reinvención sin traicionarse. Cambiaba de etapa de sonido y de estética, pero sin romper el vínculo emocional con su público. Nunca pareció una artista perdida detrás de las tendencias.
Parecía una mujer que usaba las tendencias a su favor. Esa inteligencia fue decisiva. Le permitió seguir creciendo mientras otras figuras quedaban atrapadas en una sola versión de sí mismas. Así fue como dejó de ser una joven talentosa para convertirse en un nombre continental. No era casualidad, no era solo marketing y no era únicamente belleza. Había estrategia, trabajo, disciplina y una intuición extraordinaria para entender qué quería el público antes de que el público pudiera explicarlo. Esa mezcla la volvió distinta. Y mientras su fama se extendía, otra transformación silenciosa estaba ocurriendo. Thalía ya no solo ganaba aplausos. Empezaba a construir poder, valor de marca y una vida que pronto la llevaría del estrellato al verdadero lujo. Hay un punto en la vida de Thalía donde el éxito deja de medirse solo en aplausos y empieza a notarse en el espacio que habita. Y en su caso, ese espacio no es una simple casa lujosa. Es la prueba concreta de que su carrera no solo produjo fama, también construyó una vida de alto nivel, sostenida por visión, constancia y decisiones inteligentes. La residencia donde vive junto a Tommy Mottola, en el área de Nueva York, no impresiona solo por su tamaño o por sus acabados. Impresiona porque refleja exactamente en qué se convirtió Thalía con el paso de los años. Una mujer que aprendió a transformar el reconocimiento artístico en estabilidad real. Desde el exterior, la propiedad transmite una sensación inmediata de distancia con el ruido del mundo. No parece una casa pensada para exhibirse sin sentido. Parece un refugio diseñado para proteger la calma, rodeada de vegetación con amplios jardines y una presencia señorial. La residencia proyecta una elegancia que no necesita exageraciones para imponerse. Todo en ese lugar habla de privacidad, de equilibrio y de una forma de vivir donde el lujo no es caos, sino control. La zona exterior ya revela un nivel altísimo. La piscina con cascada, las terrazas abiertas, las áreas para reuniones y descanso. La cocina al aire libre y los rincones pensados para largas conversaciones muestran una casa construida no solo para admirarse, sino para disfrutarse de verdad. No hay sensación de frialdad. No es una mansión vacía levantada para impresionar a desconocidos. Tiene el aire de un hogar donde la belleza está conectada con la vida cotidiana. Ese matiz es importante porque explica algo esencial sobre Thalía. Su éxito no terminó convertido en ostentación sin alma. Terminó convertido en una estética de bienestar. Al entrar, la impresión cambia de escala. Los techos altos, la amplitud de los espacios, la luz natural, recorriendo cada ambiente y la conexión fluida entre interiores y exteriores, crean una sensación de serenidad poderosa. Todo parece colocado para transmitir armonía. La elegancia está ahí, por supuesto, pero no como una demostración agresiva de riqueza. Está presente como una extensión de una identidad ya consolidada. Una mujer que conoce el valor de la belleza, pero también el de la comodidad, la intimidad y la permanencia. Las áreas principales refuerzan esa idea. El recibidor amplio, la sala central, los espacios de reunión, el comedor formal y la cocina de gran nivel componen una casa preparada para convivir, no solo para posar. Hay un gusto claro por lo clásico, por los materiales nobles, por los detalles que no caducan con una moda pasajera. En lugar de verse atrapada en el exceso, la residencia transmite una seguridad elegante, como si cada rincón dijera lo mismo. Aquí vive alguien que no tiene necesidad de probar nada porque ya lo consiguió todo. La zona privada lleva esa sensación aún más lejos. Las habitaciones amplias, los baños bien resueltos, los vestidores y la suite principal construyen una experiencia de intimidad casi total. No se trata únicamente de lujo material. Se trata de control sobre el tiempo, el descanso y la energía. Y eso, para una mujer que vivió durante décadas entre grabaciones, viajes, conciertos, promociones
y exposición pública, tiene un valor enorme. La casa no solo representa riqueza, representa una conquista emocional, el derecho a la calma después de años de movimiento imparable. Pero la historia no termina en esa mansión. Lo verdaderamente revelador es que Thalía y Tommy Mottola también supieron mirar el patrimonio como una estrategia. No se limitaron a comprar belleza. Entendieron el valor de los bienes raíces, la plusvalía, la ubicación y la inversión inteligente. Ahí aparece una faceta menos comentada, pero igual de decisiva. Thalía no es solo una artista que ganó mucho dinero. Es una figura que supo entrar en una lógica de preservación y crecimiento. Eso cambia por completo la lectura de su vida actual. Porque cuando se habla de lujo, muchos imaginan gasto. En el caso de Thalía, también hay construcción. Detrás de la imagen refinada existe una mentalidad de continuidad. La misma mujer que dominó la música, la televisión y la cultura popular, entendió que la fama por sí sola no basta. Había que convertirla en patrimonio, en activos, en una vida sólida. Por eso su mansión no es solo una postal deslumbrante. Es un símbolo de inteligencia aplicada al éxito. Y justamente ahí es donde su historia se vuelve todavía más impactante. La residencia impresiona, sí. Pero lo que realmente asombra es todo lo que vino detrás, el dinero generado por décadas de carrera, las marcas, las alianzas, los negocios y una fortuna que no nació del azar. Nació de una artista que supo convertir el carisma en valor económico. Y ese es el siguiente gran golpe de su historia, cómo Thalía transformó su nombre en un imperio que sigue produciendo millones. Pero si algo vuelve realmente impresionante la historia de Thalía, no es solo que haya alcanzado la cima. Es que supo quedarse allí sin convertirse en una figura vacía. Su nombre dejó de ser únicamente el de una cantante famosa para transformarse en una marca completa capaz de generar valor en distintos frentes y seguir creciendo incluso cuando muchas estrellas de su generación ya habían perdido impulso. Ese es el punto donde su historia cambia de dimensión. Ya no se trata solo de talento, se trata de inteligencia para sostener el éxito. A lo largo de los años, Thalía entendió que la fama es poderosa pero inestable y que solo se vuelve verdadera riqueza cuando se convierte en estructura. Por eso, diversificó. A la música, los conciertos, las regalías y el impacto internacional de sus canciones, sumó proyectos editoriales, apariciones en medios, colaboraciones especiales y una línea de moda que llevó su nombre a una escala comercial muy concreta. No fue una aventura improvisada, fue una extensión lógica de su identidad pública. Su imagen ya representaba estilo, cercanía, feminidad y energía. Convertir eso en productos era casi inevitable, pero hacerlo bien requería visión, y Thalía la tuvo. Su colección en Macy's confirmó que no estaba jugando a ser empresaria. Estaba entrando de verdad en un negocio de consumo masivo con una identidad reconocible. Ahí se ve una diferencia importante entre quienes solo prestan su nombre y quienes construyen una marca. Thalía no apareció como un adorno publicitario. Se integró como una figura con una estética clara, con conexión emocional con su audiencia y con la capacidad de trasladar ese vínculo al terreno comercial. Por eso su nombre siguió teniendo peso más allá del escenario. Y aún así, el dinero nunca terminó siendo lo más revelador. Lo más fuerte de su historia está en cómo manejó los golpes personales sin derrumbar la imagen pública ni perder el eje humano. El secuestro de sus hermanas en 2002 marcó a su familia de una manera profunda. Fue uno de esos episodios que alteran para siempre la percepción de seguridad, de intimidad y de estabilidad. Después llegó otro desafío doloroso, su lucha con la enfermedad de Lyme, una etapa que la obligó a mirar su propio cuerpo desde la fragilidad y no desde la fuerza habitual con la que el público la identificaba. Cualquiera de esas pruebas habría bastado para quebrar a muchas personas.
En ella, en cambio, reforzaron una capa distinta más madura, más reflexiva, más consciente de lo que de verdad importa. Tal vez por eso, su vida familiar ocupa hoy un lugar tan central en su discurso. Junto a Tommy Motola, construyó una relación estable en medio de un entorno donde la estabilidad suele ser la excepción. Y con sus hijos, Sabrina Sacae y Matthew Alejandro, ha formado un núcleo que aparece una y otra vez como su refugio más valioso. En su caso, la familia no parece ser un detalle decorativo para la prensa. Parece el espacio donde aterriza una mujer que pasó décadas viviendo a máxima intensidad. Esa idea le da una dimensión distinta a todo el lujo que la rodea. Ya no se ve solo como premio, se ve como protección. También ahí aparece otra clave de su permanencia. Thalía no se encerró en una versión superficial de sí misma. Con el tiempo, dejó ver una faceta más humana, más espiritual y más orientada al servicio. Su trabajo con causas sociales, su cercanía con campañas vinculadas a la infancia y a la salud, y su disposición a hablar de experiencias dolorosas, le dieron profundidad a una figura que fácilmente podría haberse quedado en el brillo exterior. En vez de eso, consiguió algo mucho más difícil: seguir siendo una estrella sin dejar de parecer una persona. Por eso, cuando hoy se habla de Thalía, no basta con decir que es rica, famosa o influyente. Eso es cierto, pero se queda corto. Thalía representa algo más complejo y más poderoso. Representa la capacidad de sobrevivir a la pérdida, reinventarse sin miedo, dominar varias industrias y convertir una trayectoria artística en una vida sólida, elegante y con propósito. Esa es la razón por la que su historia sigue atrapando tanto. Porque no estamos viendo solo a una celebridad que acumuló éxitos. Estamos viendo a una mujer que convirtió cada etapa, incluso las más duras, en una pieza de su propia construcción. Y al final, quizá ahí está su mayor victoria. No en la mansión, no en las cifras, no en el apellido de su esposo, no siquiera en los aplausos de millones. Su mayor victoria está en haber llegado hasta aquí sin desaparecer dentro del personaje. Sigue siendo Thalía la figura enorme del espectáculo latino, pero también la mujer que aprendió a transformar dolor en impulso, disciplina en imperio y fama en legado. Y eso vale mucho más que cualquier titular sobre lujo.